Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta. Muy bien, hermanos, de nuevo les saludo a todos en esta hermosa mañana, dándole gracias a nuestro Padre amado, nuestro eterno Elohim, por darnos esta oportunidad de la lectura de la Torá. Estamos en la parashá número 14, Vaerá, y me mostré. Hoy es 3 de Shevat, ¿no? De 5781, 16 días del primer mes del año 2021 del calendario secular, calendario occidental. Bien, en esta parashá, o la enseñanza de esta parashá, la titulé El carácter del alma redimida. Y vamos a ver acá, digamos, cómo es el carácter de un alma redimida versus el carácter de un alma incrédula, ¿cierto? Entonces vamos a ir de menos a más, de lo negativo a lo positivo. Vamos primeramente a mirar cuál es el carácter de un alma incrédula, ¿verdad? Y luego entramos ya en lo positivo, ¿no? En lo bueno para nosotros como cuerpo del Mesías, como aquellos que hemos sido llamados de la oscuridad a la luz, del reino de este mundo al reino del amado Hijo de Hashem. Entonces, en esta parashá, antes de ver el tema del alma redimida, como les decía, vamos a ver entonces brevemente cuál es el carácter de un alma rebelde, ¿no? Un alma rebelde que por su obstinación prefiere la esclavitud a la libertad, la muerte sobre la vida, el mal sobre el bien. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño recuento sobre las 3 primeras plagas y su incidencia en el alma rebelde, tomando pues como punto de referencia nuestra parashá del día de hoy, lo que pasó en Egipto, cuando el Eterno envió a su emisario, a Moshe, a liberar a su pueblo. Bueno, entonces, esta parashá, la parashá de esta semana, la que acabamos de leer, se centra en las 3 primeras de las 10 plagas, ¿verdad? Fueron 10 plagas, pero esta parashá habla específicamente de 3, ¿cierto? El Nilo se convirtió en sangre, una infestación de ranas y también una infestación de insectos voladores, esas fueron, o moscas, dicen algunos, ¿no? Esas son las 3 plagas iniciales. También acá, pues, a través de estas 3 plagas, vemos, ¿no? Vemos las primeras etapas del corazón de Faraón endurecerse contra Moshe y Aarón y contra el pueblo de Israel. Pero lo más importante acá es contra Dios, ¿cierto? Bien. La primera plaga, entonces, fue contra el río. Ahora, ¿por qué contra el río? Contra el río Nilo. El río Nilo, conocido históricamente como el Nilo, para los egipcios, el río Nilo era un dios, era el dios Api, ¿verdad? Esto es importante entenderlo, porque para muchas de las culturas paganas, los elementos de la naturaleza adquirían un poder sobrenatural y por lo tanto, al darles ese poder sobrenatural, pues eran, digamos, adorados como dioses. Entonces, en este caso, el río Nilo, y ahorita vamos a ver adelante el porqué, era considerado para ellos un dios, y en este caso era el dios Api. También a otro dios, Osiris, ellos le habían atribuido la inundación anual del Nilo. El Nilo se inundaba anualmente. Entonces, este poder de esta inundación, ellos se lo atribuían al dios Osiris, ¿verdad? Entonces, anualmente, cuando esto ocurría, esta inundación provocaba que la tierra circundante o alrededor fuera fértil,
alrededor pues del río, fuera fértil para las cosechas del año siguiente. Y esta inundación anual pues ocurre más o menos entre septiembre y octubre y fue celebrada por los egipcios como una manifestación, ¿no?, de gracia, por decirlo así, de sus dioses en el suministro de alimentos para la nación, ¿verdad? Entonces, miremos cómo las culturas paganas ponen su, digamos, su confianza digamos, en los dioses paganos, que con el transcurso digamos, de los tiempos van digamos, convirtiéndose de un elemento de la naturaleza, se va convirtiendo en una deidad para ellos, ¿cierto? Y así también pasa, por ejemplo, con los indios y con muchas otras culturas, con los hindúes, en fin, con muchas culturas paganas que le dan la característica de Dios a elementos de la naturaleza, hasta que terminan adorando, ¿verdad? Bien, es significativo entonces acá mirar que la primera plaga, la primerita fue contra el Nilo, ya que el Nilo, recordamos, fue, digámoslo así, el elemento del juicio divino contra los egipcios. ¿Por qué? Por la matanza despiadada de niños varones israelitas por orden del faraón, ¿verdad? Recordamos que el faraón dio una orden, un decreto, de que echaran todos los niños los echaran al río Nilo, los ahogaran allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Medida por medida, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. El Eterno, la corte celestial, estaba ¿qué? Decretando un juicio divino contra el elemento que ellos consideraban su Dios, ¿verdad? Bueno, y nada raro que hoy en día, ¿no?, esto que ha venido sobre la tierra, algunos digan que no existe o que sí existe, pero lo cierto es que existe, o sea, es un juicio del Eterno. Es un juicio del Eterno sobre una humanidad totalmente agnóstica, atea, rebelde, incrédula, ¿verdad? Y obviamente con maldad. Nada raro que sea un juicio, ¿no?, contra los hombres, por todas las leyes, por todas esas leyes abominables que han venido o que han decretado, ¿no? Por ejemplo, el aborto, ¿no? Aquí vemos un juicio medida por medida, ¿no?, en el Nilo, donde fueron ahogados niños. Hoy vemos cómo esto que está pasando en la tierra actualmente, pues afecta a ¿quiénes? No afecta a los niños. Miremos que a los niños no escucha uno decir murió un niño por esto, no, mayormente a los adultos, ¿verdad? Entonces podría ser una medida por medida, ¿verdad? En todo caso, todos los juicios de Dios son justos y no son arbitrarios y no son porque él quiso, o está jugando y bueno, vamos a enviar un juicio a la tierra, ¿no? De hecho, es el mismo pecado que alcanza a la humanidad. Son la causa-efecto. El efecto es el pecado, ¿verdad? Y un pecado no confesado ni arrepentido, ¿verdad? Bien, entonces, además los egipcios, pues, no pudieron perder de vista que cuando el Eterno, el Elohim de Israel, golpeó el Nilo, también anunció el juicio divino contra los dioses de Egipto. Hay que entender esto bien y dejarlo muy claro, que lo que el Eterno estaba haciendo acá era juzgando a los dioses egipcios, o sea, aquellos elementos o aquellas cosas en las que el pueblo de Egipto, el imperio de Egipto, el faraón y toda su corte y toda la población, donde ellos habían puesto su confianza, por decirlo así, su fe, su apoyo, ¿verdad? Su firmeza la habían puesto en todos estos elementos. Pero vamos a ver que todos estos juicios son para bien incluso. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. El Eterno no quiere que absolutamente ningún ser se pierda y por eso es que Él decreta estos juicios, ¿verdad? Con la finalidad de que el hombre aprenda justicia, de que el hombre se arrepienta, ¿verdad? Pero el hombre en la dureza de su corazón, pues sigue atesorando ira,
como en el caso del faraón, ¿verdad? Y de muchos gobernantes a través de toda la historia. Entonces, lo que juzgó allí el Eterno fueron los dioses de Egipto para mirar, para mostrar al hombre que carecían de poder y que eran vanos, estaban poniendo su mirada y su fe en cosas absolutamente vanas, vacías. Muy bien. El texto que nos ocupa acá en esta parashá, pues indica en Éxodo 7:25 que la primera plaga duró 7 días, y es bien interesante esto. El hebreo dice literalmente 7 días después de que Adonai golpeó el Nilo, ¿verdad? Que es el periodo divinamente ordenado de una semana, ¿cierto? Establecido inicialmente en el relato de la creación. Entonces aquí vemos que es la firma del Dios de Israel, ¿cierto? El 7. Por lo tanto, Dios nuevamente, en este caso, les da el mandato a Moshe y Aarón de que se acerquen al faraón con el decreto, con el edicto divino, envía a mi pueblo para que me sirva. Y esta orden, pues, fue seguida inmediatamente por la imposición de la segunda plaga, la de las ranas. Los egipcios adoraban a una diosa llamada Ect, que era la consorte del dios Nun, ¿verdad? Entonces miremos cómo también, como les decía ahora, a través de todo elemento de la creación, ellos tienen un dios, ¿cierto? En el caso de las ranas era una diosa llamada Hekt, que era la consorte o la compañera del dios Nun. Se creía que esta diosa con cabeza de rana era la diosa de la fertilidad y por lo tanto, en este caso, la muerte masiva de las ranas era ¿qué? Una retribución divina contra el edicto que ordenaba a las parteras matar a los bebés varones de los israelitas. ¿Ve? Miremos cómo nada se le escapa al Eterno, ¿verdad? Porque había salido también un decreto del faraón de matar a los bebés que iban naciendo, a los varones israelitas, a los niños, ¿verdad? Y aquí tenemos una diosa, ¿verdad? Con cabeza de rana, considerada la diosa de la fertilidad para los egipcios. Y aquí vemos el elemento de la creación que identificaba a esa diosa, que era la rana. Vemos cómo todas las ranas tuvieron que huir del Nilo y a tal punto que todas murieron y esto ya estaba provocando un hedor, ¿verdad? Estaba provocando un ambiente totalmente insano, ¿verdad? Bien. Dado que el hábitat natural de las ranas para la reproducción era el propio Nilo, pero ahora obstruido con peces muertos, recordemos que los peces murieron por el tema de la primera plaga de la sangre, entonces las ranas se vieron obligadas a ir a la tierra, ¿verdad? Portadora de la enfermedad del Nilo, y por eso pues murieron en masa, ¿verdad? Pero como dijimos ahora, pues aquí se estaba juzgando a la diosa de la fertilidad. En otras palabras, se le estaba mostrando a los egipcios que su diosa era absolutamente nada. Bien. Pero la dureza del corazón de Faraón se ve en que una vez que se alivió el mayor problema de la infestación de ranas, él honró su corazón. ¿Y cómo honró su corazón? Negándose a escuchar la demanda que le dio el Eterno a través de sus siervos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cuando una persona endurece su corazón, se está honrando a sí misma, honra a su propio corazón, ¿verdad? Con la dureza de su corazón, ¿verdad? Y una vez más, pues el texto acá enfatiza que esto era lo que el Eterno había indicado que sucedería, tal como lo había dicho Adonai en el capítulo 8, verso 11. Y entonces esta dureza, entonces, con la segunda plaga, el corazón Faraón honra su corazón, lo endurece. Entonces, claro, viene la tercera plaga, que es la plaga de los insectos voladores. Pero esta vez a Moisés y a Aarón
no se les instruye para que se acerquen al faraón con la demanda de enviar a mi pueblo. O sea, ellos no van donde el faraón con la tercera plaga y le dicen, envía a mi pueblo para que me sirva. No. Por lo tanto, la tercera plaga entonces llega sobre el faraón y sobre Egipto como el juicio inmediato por la falta de voluntad de faraón de prestar atención al mandato del Eterno dado antes de la segunda plaga. Entonces, aquí vemos como, por decir algo, es una medida inmediata para ver si el corazón del faraón se ablanda, ¿no? Se ablanda. Aarón, en la tercera plaga, él golpea el polvo de la tierra, entonces para evocar la tercera plaga, mientras que en las dos primeras, tanto Aarón como Moshe son los que actúan, pero en este caso de la tercera plaga vemos que aquí solamente es Aarón quien golpea el polvo de la tierra. Los sabios, con respecto a esto, ellos acotan o señalan que fue inapropiado que Moshe golpeara el polvo de la tierra, ya que él lo había usado previamente para cubrir el cuerpo del egipcio que había matado, ¿verdad? Esto pues son conclusiones a las que llegan los sabios de Israel, ¿verdad? Pero algunos estudios, pero no saben, bueno, en este caso incluso hay otra versión, y creo que hay otra versión también, que dice que la tierra fue quien le ayudó a huir a él. Entonces, Moshe no podía golpear la tierra en este caso, ¿verdad? En fin, hay varios comentarios al respecto sobre por qué Moshe no estaba allí cuando Aarón golpeó la tierra. Bien. No se sabe exactamente o no es completamente seguro cuáles eran esos insectos voladores que corresponden a esta tercera plaga. Algunos estudiosos o eruditos sugieren que eran mosquitos, otros tradujeron la palabra con piojos, ¿verdad? Y en la mayoría de nuestras versiones dice piojos. La Septuaginta, que es la traducción de la Torá del hebreo al griego, parece haber entendido las palabras como mosquitos, pero independientemente de cuál sea, pues la infestación de insectos voladores continuó inundando a todo Egipto con enfermedades, ¿verdad? Bien, los magos de Egipto entonces una vez más intentan duplicar este fenómeno, pero no pueden. Recordemos que en las dos primeras plagas ellos, incluso con la serpiente que se convierte en una vara, ellos duplican, ¿verdad? Ese es el trabajo, ¿verdad? El trabajo de las huestes espirituales de maldad, duplicar, hacer parecer algo genuino como no genuino, o hacerlo parecer como que es, hacer parecer algo que no es genuino como si lo fuera, ¿cierto? Entonces, ese es el engaño de las huestes espirituales de maldad, del Satán, hacer parecer algo que no es como si fuese, algo falso como si fuera verdadero, ¿verdad? Ese es el trabajo. Entonces, los magos de Egipto intentan una vez más duplicar el fenómeno, pero no pueden, y le conceden al faraón, o le dicen al faraón, que este es el dedo de Elohim. Y ahorita vimos en los escritos de los emisarios como Yeshua también habla del dedo de Elohim, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Que si yo por el dedo de Elohim echo fuera a estos demonios, entonces aquí vemos que no fue Moisés, incluso los paganos entienden que no es ni Moshe, que es el dedo de Dios, del Todopoderoso. A pesar de que los paganos, digamos, ellos tenían dioses paganos, ídolos, pero en este caso ellos no le atribuyen el poder a un hombre, o sea, a Moisés, como si lo hacen hoy muchas naciones, que le conceden el poder a un hombre como Dios. Pero no, el dedo de Elohim, esto hay que entenderlo muy bien, el dedo de Elohim es el poder de Dios manifestado a través de un hombre, pero no es el hombre en sí mismo, ¿verdad? Entonces, por eso la Torá es el fundamento, es la que decide toda diferencia y todo asunto, ¿verdad? Bien, entonces, nadie podía negar la realidad de que el Dios de Israel tenía personalmente el control de la situación, ¿verdad?
o sea, el control absoluto. Y nosotros vemos, incluso hoy en día, muchas personas podemos incluso a veces dudarlo, pues uno escucha eso, ¿no? Uno escucha las personas con lo que está pasando, con la situación económica, cuándo saldremos de esto, esto no va a parar nunca. Entonces, todavía no tienen, digámoslo así, la conciencia absoluta de que Dios, nuestro Padre eterno, es soberano y de que Él tiene el control absoluto. Pongámonos, por ejemplo, en los pies de los israelitas de aquel tiempo. ¿Qué estuviéramos diciendo nosotros cuando el faraón cada día pone más peso a nuestro trabajo, a nuestra carga, y más, y más, y más, y viene alguien por allí y nos dice, no, es que yo los voy a sacar de acá, a mí me envió el Dios de tus padres, y el faraón esclavizándonos más por otro lado, poniéndonos un trabajo más duro, ¿verdad? ¿Qué estaríamos nosotros, qué diríamos nosotros, cierto? Pero ¿cómo que Dios tiene el control absoluto y qué está pasando acá, cierto? Entonces, el mensaje en ese tiempo y en el tiempo de hoy, para nosotros, es ese, a través de los juicios que vienen sobre el mundo. Hay un Dios todopoderoso, ¿verdad?, que gobierna la tierra, que gobierna todo lo existente, que nada, absolutamente nada, se sale fuera de su control. Esto que está pasando en el mundo, esto no se le salió a las manos de Dios. Por ejemplo, que Dios diga, vea, un chinito por allá, tal laboratorio me creó este virus y no me di cuenta. Y mire lo que hizo en el mundo, ¿verdad? No, Dios tiene el control de todo, de todo. Él es absoluto y soberano en todo lo que está pasando. Y este juicio haya venido de un hombre, de un laboratorio, o del mismo cielo que lo decretó, en el sentido de que lo haya producido, pues todo está con un plan maravilloso, y detrás de todo esto hay una redención, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que descubrir en todos estos juicios. Como almas que hemos sido redimidas, tenemos que descubrir que cada juicio, cada crisis, es una oportunidad de redención, ¿verdad? Bien. Sin embargo, por tercera vez, en este caso, el corazón, que es la parte opuesta al corazón del faraón, se endureció, ¿verdad? Él no quería aceptar que hay un Dios que está en control de toda la situación, sino que él se endurece. Como leíamos en la Haftará, miren lo que dice el faraón, que él mismo hizo el Nilo, que el Nilo le pertenecía a él. O sea, estaba tan endurecido el corazón del faraón, llegar a decir que él fue, pues estaba tan adormecido, por decirlo así, que él había creado el Nilo y que el Nilo le pertenecía a él, como leímos ahora en la Haftará, ¿verdad? Entonces, a pesar de lo obvio de que el Dios de Israel estaba en control, el faraón se negó a inclinarse, o sea, su corazón se endureció, se negó a humillarse delante de Dios, ¿verdad? Y reconocer, bueno, sí, me rindo, yo sé que hay un Dios todopoderoso que está por encima de la naturaleza, está por encima de todos los dioses que hemos adorado. Los dioses que hemos adorado son vanidad, como dice la palabra, lo que heredamos de nuestros padres era totalmente vanidad, ¿verdad? Entonces, pero no, él no tuvo la humildad, ¿verdad? Para inclinarse y reconocer que había un Dios todopoderoso. Entonces, en la dureza de su corazón, todavía el faraón creía que podía vencer la mano del Todopoderoso, ¿verdad? Aquí vemos todavía un espíritu mucho más arrogante, ¿verdad? Obstinado de pensar que podía vencer al Todopoderoso. Y está claro que en estas tres plagas iniciales, hermanos, aquí la batalla es solo secundariamente entre Egipto e Israel. O sea, aquí no es una batalla entre dos naciones, entre Egipto y el pueblo de Israel. Aquí la batalla principal se estaba librando entre Dios y las fuerzas demoníacas, que en este caso serían los hechiceros, los magos, que utilizan sus artes secretas para intentar duplicar la obra de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los agentes del maligno, duplicar,
¿verdad? Con artes secretas, con misterio, con cosas, duplicar la obra del Eterno. Observemos entonces, aquí es bien interesante, y recordemos lo que dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre. Por eso decimos que la lucha no era entre Egipto e Israel, sino que tenemos una lucha contra ¿qué? Contra huestes espirituales, potestades, gobernantes en las tinieblas, ¿verdad? Entonces esto era una batalla entre dos fuerzas. La fuerza del bien contra el mal, ¿sí? Algo que se lleva a cabo también en nuestro interior. En nuestro interior hay dos fuerzas, hay dos batallas, ¿verdad? Que se oponen, como dice el apóstol Pablo. Es algo que se lleva en nuestro interior y que se manifiesta al exterior. Son dos fuerzas que luchan por ganar la supremacía. Por un lado, ¿verdad? Están los hechiceros, que son los magos tratando de engañar al alma, duplicando la obra de Dios, haciendo parecer a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y estos hechiceros, pues podríamos también llamarlos comúnmente como la obstinación, el orgullo y la altivez. Por lo tanto, hermanos, tenemos que reflexionar y examinarnos porque no sabemos si todavía dentro de nosotros hay hechiceros o magos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Eso lo digo con base en el libro de Primera de Samuel 15, 22 y 23, donde dice, y Esmuel dijo, se complace a Hashem tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Hashem. Ciertamente, dice acá el profeta, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, oigan a esto, prestar atención, porque muchas veces oímos, pero no prestamos atención. Entonces, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, pongan atención a lo que dice acá, lo que sigue diciendo Shmuel. Porque como pecado, oigan esto, mire cómo compara Shmuel, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Hashem, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto mismo estaba pasando con el faraón y que no nos pase a nosotros, al Shalom, que no seamos obstinados, que no seamos rebeldes, que no seamos duros de corazón a la palabra de Dios. Cuando venga la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, no nos obstinemos, ¿verdad? Que no haya orgullo, que no haya esa obstinación como la hubo en el rey Saúl, en el faraón, porque para ellos se les consideró eso como adivinación, idolatría, hechicería, ¿verdad? Entonces, ahora bien, hay que aclarar algo acá, ¿no? Cuando decimos que hay una batalla entre Dios y las fuerzas demoníacas, pues no se quiere decir con esto que es una batalla cósmica por obtener el poder del universo. No, no, de ninguna manera estamos diciendo eso. Pensar eso sería idolatría, ya que Dios no puede ser vencido, pero sí podemos decir que es una batalla por el alma. Y no es que Dios no pueda también arrebatar el alma. Claro que la puede arrebatar, pero él decide no actuar así de esa manera cuando tiene que ver con el hombre. Dios ama a su creación, ¿verdad? Y la ama tanto, hermanos, Dios ama tanto a su creación, a los hombres, a lo que él creó, que le ha dado el poder de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Entonces ahí es donde está la batalla. De parte del Eterno está su amor incondicional, mostrándonos lo que es bueno y agradable, ¿verdad? Y lo que nos da paz. Y de parte de las fuerzas de oscuridad, pues mostrándonos lo que es malo y desagradable, pero disfrazándolo en una forma de placer egocéntrico que nos llevará a la destrucción. Ahí está la batalla, ¿no? Y por eso la gente sigue el placer, piensan que el placer carnal, que eso es la felicidad, que eso es lo máximo, la fama, el poder, el lujo, los vicios, relaciones sexuales prohibidas, muchas mujeres, en el caso de los hombres,
las mujeres también, ya hoy en día es por igual, la mujer entre más hombres tenga, mejor, es una campeona, es una reina de belleza, en fin, todo esto que ofrece el mundo, que lo disfraza como placer, como algo bueno, como la felicidad que llevará al hombre a un estado máximo, ¿no? Pero vemos que todo eso está disfrazado, ¿verdad? En una forma de placer egocéntrico que llevará a la destrucción. Entonces, por lo tanto, esto es importante recalcarlo, la batalla se gana en el interior y con el poder de Dios, que en este caso representa la vara, ¿verdad? Que está a nuestra disposición, ¿sí? Pero la decisión última la tenemos cada uno de nosotros. Nadie, absolutamente nadie, hermano, puede decidir por usted o por mí. Ni siquiera, oigan esto, y esto va a parecer, como algo fuerte, pero no es así. Les voy a explicar por qué. Nadie puede decidir por el otro, ni siquiera Dios, hermano. Ni siquiera el Eterno puede decidir por usted, porque es usted. Soy yo los que tenemos que tomar la decisión, porque Dios no fuerza a nadie. Él te muestra, Él me muestra. Él nos puede ayudar, pero Él no lo hará por la fuerza. La decisión definitivamente es de cada uno de nosotros. Y en el caso del faraón, Dios le envió ayudas. ¿En qué forma le envió ayudas Dios al faraón? En forma de juicios. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando uno ve estos juicios desde un punto de vista, digamos, incorrecto, por decirlo así, o de pronto que todavía no ha recibido esa luz, uno dice, wow, Dios quiere destruir al faraón y al pueblo egipcio, y quiere sacar libre, o sea, como que Dios está viendo aquí al malo y al bueno, ¿verdad? Y entonces, como los hombres que dividen a la humanidad en los buenos y en los malos. Hermano, Dios no actúa de esa manera. A nosotros nos falta mucho conocer a nuestro Creador. Él ama a toda su creación y la palabra lo dice. Él es paciente, esperando que los hombres se arrepientan, porque Él no quiere que nadie se pierda, absolutamente nadie. Entonces, cuando un hombre se destruye porque Él así lo decidió, porque Él tomó esa decisión, no porque Dios lo destruyó, Dios lo apabulló, no. Dios envía juicios, Baruch Hashem, y ahí entiende uno por qué la palabra del Eterno o el salmista decía que todos los juicios de Dios son buenos, porque los juicios vienen no a destruir, sino a ayudar a la humanidad, para que la humanidad despierte, para que la humanidad sea sacudida y como que abra los ojos, como que uno a veces necesita esos sacudones, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado, he tenido sacudones fuertes y cuando menos pienso, yo entiendo que es para bien, entiendo, wow, Padre amado, si tú no me sacudes, Baruch Hashem, hubiera seguido en el mismo error. ¿Sí? Entonces ahí es donde tiene que empezar a cambiar nuestra perspectiva, y por eso el título de esta enseñanza, el carácter del alma redimida. Sobre todo en el caso cuando vienen juicios y tribulaciones, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso del faraón, Dios le envía ayudas en forma de juicios, porque Él no quiere que nadie se pierda, y Dios no quería destruir al faraón. El Eterno quería que el faraón se arrepintiera, pero él se endureció tanto y tanto y tanto, que llegó al punto de no retorno. Entonces, ahí el Eterno, que está en control de todas las cosas, usa el endurecimiento del faraón para cumplir sus propósitos. Así como usa al Satán para cumplir sus propósitos. Ahí tenemos la historia de Job, ¿verdad? Entonces le envía estas ayudas porque no quiere que nadie se pierda, le envía estos juicios, pero a pesar de todo, la decisión la tenía el mismo faraón, y por ello su corazón fue endurecido, porque él no quiso renunciar a sí mismo, a su poder imaginario que tenía. Aún había llegado tanto su vanidad y su engaño de creerse él mismo
creador de haber creado el río Nilo, como nos lo dice la Haftará. Por lo tanto, cuando un hombre, hermanos, esto lo tenemos que entender, cuando un hombre o el ser humano se obstina y se empecina en su propio razonamiento del bien y del mal, sobre todo con las justificaciones de lo que hace, siguiendo su propio orgullo y altivez, despreciando la palabra de Dios, pues finalmente le será enviado de parte del mismo cielo un espíritu de error, de mentira, de engaño, para que crea a la mentira por cuanto no quiso atender la verdad. Y es lo que vemos, lo que menciona el apóstol Shaul en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 9 al 11, cuando dice, cuando hablando del inicuo que vendrá, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra del Satán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Hashem les envía un poder, que aquí dice Hashem mismo, ¿verdad? Les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿verdad? Cuando el hombre llega a un estado de dureza en su corazón, tal que ya no tiene punto de retorno, estos hombres son tomados completamente por el poder de las tinieblas y obviamente permitido por Dios porque las tinieblas están bajo el poder o bajo la autoridad, es decir, ellas no pueden hacer absolutamente nada sin el permiso de nuestro Dios soberano de todas las cosas. Bendito sea su nombre por siempre. Entonces, si uno mira las escrituras como un todo, hermanos, nada es más claro que esto, ¿verdad? Que el éxodo de Egipto forma el paradigma o el patrón, por decirlo así, o el modelo para todo el concepto de redención y define, ¿no? Define el carácter de un alma redimida. Y esto es muy importante para nosotros porque nosotros hemos sido redimidos, ¿cierto? Hemos sido redimidos de la esclavitud, ¿verdad? Por la obra del Mesías. Bien, después de este acontecimiento trascendental, el éxodo, incluso pues el éxodo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, permanecería en las tradiciones y creencias de Israel como la acción, como una acción indiscutible de Dios, del Eterno, para redimir a su pueblo y que de esta manera también en nosotros ya esté en nuestro corazón de que lo que hizo el Mesías, ¿verdad? Por mano de Dios, es una acción indiscutible, que eso esté en nuestro corazón, con la cual el Eterno nos ha redimido. Bien, una definición simple acá de la palabra redención es recuperar la propiedad mediante el pago de un precio. Recuperar la propiedad mediante el pago de un precio. Y este significado básico, en este caso de Gal o Geulá, Geulá viene a ser redención, ¿verdad? Aquí el verbo hebreo que se traduce con mayor frecuencia con la palabra en español es redimir, ¿verdad? Aquí Gal es redimir, Geulá redención. Pues esta palabra, Gal, por extensión, también puede significar corregir algo que está mal. Ojo con esto, corregir algo que está mal, ¿sí? En cualquier caso, una parte constante de la redención es el pago de un precio. O sea que para poder corregir algo que está mal, hay que pagar un precio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a algún lugar con el niño, por decir algo, y el niño jugando quiebra un vidrio, un ejemplo, hay que corregir eso que está mal. ¿Y cómo se corrige? Yo no lo puedo corregir. Bueno, sí, lo siento mucho, discúlpeme. Sí, eso tiene que ser parte de la corrección. Pero yo tengo que estar dispuesto a decir, venga, por favor, ¿cuánto vale el vidrio? Yo lo voy a cotizar porque pues eso estaba en su propiedad y tengo que corregir eso. Tengo que redimir, estoy redimiendo ese vidrio que era de su propiedad o de su porcelana o de algo que se haya quebrado.
Entonces, tengo que pagar un precio, ¿verdad? Para poder redimir. De resto, no hay redención en ese caso. Eso es una ilustración incluso moderna del significado básico de redención. Se puede encontrar, por ejemplo, muy comúnmente en una casa de empeño, ¿verdad? Un artículo que se ha dejado en manos del propietario se canjea, ¿cierto? Cuando primero se proporciona prueba de propiedad, es decir, tengo un papel que dice que yo soy el dueño de ese artículo, que lo dejé en la prendería, ¿verdad? Y segundo, se remite el precio de rescate requerido. Si yo quiero rescatar ese artículo, pues tengo que pagar un precio, ¿verdad? Pero aunque lo tenga esa prendería, la prendería no es el dueño legal. Él lo tiene ahí mientras se redima, ¿verdad? Esto como para entenderlo, mientras se redima. De hecho, pues la idea es que nosotros ya no utilicemos esta manera de apalancarnos, ¿no? Ya no nos tenemos que apalancar con las prenderías. Tenemos al Dios Todopoderoso que nos mostrará, nos dirá de otra manera, ¿verdad? Nos suplirá de otra manera. Entonces, ahora, aquí hay un aspecto muy importante de la redención. El que redime, tiene la propiedad previa de lo que está siendo redimido, como el ejemplo que les acabo de dar de la prendería. Entonces, en el caso de Israel pertenecía a Dios, al Eterno, antes de que ella descendiera a Egipto. Por eso vemos como en Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿cierto? O sea, aquí lo dice muy claro la Torá. Siendo este el caso, entonces debemos hacer una pregunta fundamental. No sé si se la han hecho. ¿Por qué el Eterno permitió? ¿Por qué le dijo a Abraham, sí, a ti te daré esta tierra, pero tu descendencia será esclava en una nación y después yo la juzgaré? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué el Eterno permitió que Israel estuviera bajo la servidumbre de la esclavitud en primer lugar? Si él ya tenía la propiedad de Israel y si de hecho Israel era su hijo, su primogénito, ¿por qué permitiría que Israel fuera sometido a tal prueba? Y esta es la manera que uno tiene que argumentar y cuestionar, ¿verdad? Para poder entender la Torá. Y nosotros tenemos el concepto errado de que hemos heredado ese concepto de que no podemos preguntar. Uno no le podía preguntar nada al pastor o a la pastora, porque si le preguntaba ya estaba como que la pastora o el pastor inmediatamente se ofendía porque era como si estuvieran poniendo en duda lo que él o ella estuvieran enseñando, ¿verdad? No, en este contexto, hermanos, tenemos que preguntarnos y hacer preguntas. No nos debe dar miedo argumentar y opinar y lo que sí hay que tener muy claro es que todos estamos buscando una respuesta del cielo. Ahí es donde nos debemos concentrar y donde debemos ser unánimes, ¿verdad? En que vamos a buscar una respuesta del cielo. No estamos de acuerdo. Tú piensas esto, aquel piensa aquello y yo pienso esto. Baruch Hashem. Vamos a buscar una respuesta del cielo. ¿Tenemos diferencias? Sí, las tenemos. Preguntémonos, escudriñémonos. No nos dé miedo argumentar, preguntar. No nos dé miedo dar mi posición, cuál es mi argumento, cuál es mi evidencia de que esto es así o no es así, ¿verdad? Tenemos que crecer y salir de la inmadurez, porque eso lo hemos heredado, vuelvo y lo digo. Lo hemos heredado, también yo lo heredé, ¿verdad? Pero no, es el momento de crecer y en la libertad que hemos tenido en el Eterno a través del Mesías, Yeshua, en esa libertad podemos expresarnos, ¿verdad? Tenemos libre expresión, hermanos. Nadie nos ha coartado para expresarnos, preguntar. No es pecado preguntar. El hecho de que usted pregunte algo, yo no tengo por qué tomar la posición como si estuviera tomando en duda lo que yo estoy enseñando. Por el contrario, no, debemos ser abiertos en esa parte y tener un espíritu investigativo, de investigación, evidencias, así como estamos haciendo las preguntas, ¿verdad? En este caso, ¿por qué Dios permitió que Israel estuviera bajo la servidumbre de la esclavitud en primer lugar?
si él ya tenía la propiedad, si Israel era su hijo, su primogénito, ¿por qué permitiría que Israel fuera su? Y donde hay muchas preguntas, hermanos, hay una buena solución o una buena verdad. Entonces, esta es la pregunta básica, incluso en la mente de los sabios. Miren, cómo los sabios, ellos, a través de preguntas, ellos podían venir ¿a qué? A una conclusión, ¿verdad? De hecho, cuando uno hace un trabajo, ¿sí? Uno hace un trabajo para la universidad, un trabajo investigativo, ¿verdad? Ese trabajo investigativo partía ¿de qué? De una pregunta, ¿cierto? De una pregunta, el porqué de esto o aquello, y a partir de esa pregunta es que venía todo el desarrollo. Entonces, si no hay preguntas, pues obviamente no va a haber desarrollo, ¿cierto? Esto es bien interesante, viene una pregunta, viene el marco de referencia y viene ya todo el cuerpo del trabajo, ¿cierto? Las evidencias, las fuentes, en fin. Esa es la manera que debemos estudiar la Torah. Claro, no descartamos, Hasbe Shalom, la ayuda divina del cielo, ¿cierto? Porque Él es el que inspiró la Torah, pero Él nos va a ir guiando, pero nosotros también tenemos que tomar estos elementos, estas herramientas que aprendemos también de aquellos que fueron antes de nosotros. Entonces los sabios se hacían todas estas preguntas, ¿no? Los sabios que de Israel que escribieron los Midrashim, que estudiaron la Torah incansablemente. Estos hombres se tomaban días enteros estudiando la Torah, compartiendo, enseñando, y ellos mismos, pues a través de estas preguntas responden citando la sabiduría de la escritura, del Tanakh. Proverbios 13:24 dice, al que ama el Padre, él castiga. También está en Proverbios 3:12. También, y vamos a leer un Midrash bien interesante, Midrash Rabbah, Éxodo 1:1. Dicen, cuando ellos citan acá Proverbios 13:24, dice, pero el que lo ama, diligentemente lo disciplina. Y esto se refiere al santo, bendito sea, a causa de su amor por Israel, como está escrito, yo os he amado, dice Hashem, Malaquías 1:2. Amontona sobre ellos castigos. Encontrarás que los tres preciosos dones que Dios le dio a Israel fueron todos dados después de mucho sufrimiento. ¿Y cuáles fueron esos tres dones? La Torá, Eretz Israel, la tierra de Israel, y la vida por venir. ¿Ve? Eso está en Midrash Rabbah, Éxodo 1:1. Y también tenemos otro sabio de mucha importancia, de bendita memoria. Hechos capítulo 14, verso 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Hashem. Eso está en Hechos 14:22. Palabras del Shalia Shaul. También recibió mucha, pero mucha sabiduría. Entonces, se necesitaba la mano castigadora de Hashem sobre Israel porque Israel tenía una tendencia natural a creer en la redención propia. Y este ha sido el eterno problema de Israel, del pueblo judío. Este ha sido el eterno problema. Y este ha sido el eterno problema de aquellos judíos que hoy en día no han creído en el Mesías. Porque hoy podemos decir que hay judíos que han creído en el Mesías. Es más, en aquel tiempo del Mesías de Yeshua, muchos judíos creyeron. Primero 3,000, luego 5,000, luego en la diáspora también creyeron, pero hubo otros, la mayoría, hasta hoy la mayoría no creen en esta redención que expone la Escritura. Tienen su velo, ¿no? Entonces, pero Israel como tal tiene una tendencia natural a creer en la redención propia, pero no solamente Israel, también toda la humanidad. O sea, aquí no vamos a sacar en limpio a la humanidad, o sea, a las demás naciones.
Todas las naciones tienen esta misma tendencia, es como algo que es inherente, ¿no? al ser humano, de creer en una redención propia, en una autosuficiencia, ¿verdad? Como que el hombre cree que se puede levantar por sí mismo, ¿verdad? Y de hecho es cuando nos enfrentamos a problemas y a calamidades que una vez más admitimos que somos incapaces y débiles y clamamos a Dios por ayuda. Entonces, el hecho es de que Dios, ¿verdad? El hecho es de que Dios nos ponga bajo la vara del castigo al ponernos en una situación difícil o problemática. Ahora, esto no niega el hecho de que le pertenecemos, ni cuestiona su amor por nosotros. Ahí es donde tenemos que hacer el balance y el equilibrio. El hecho de que Dios nos ponga bajo la vara del castigo, cuando nos pone en una situación difícil, adversa o problemática, eso no niega en ninguna manera, ¿verdad?, la realidad de que le pertenecemos, ¿verdad? Ni tampoco eso cuestiona su amor por nosotros. De hecho, el mismo lugar de la angustia, el mismo lugar de ahí de la angustia, hermano, si tú estás siendo angustiado hoy, en cualquier situación, ahí en ese lugar es donde Él intenta demostrar su brazo extendido de redención, no solo para asegurarnos de su infalible fidelidad a sus promesas, ¿verdad?, sino también para demostrarnos una vez más que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y esto pues lo vemos también en el ejemplo del Mesías, siendo quien Él era, el que dijo que Él no hacía nada, absolutamente nada, fuera de lo que Él veía hacer al Padre, de que Él no decía absolutamente nada, sino aquello que Él escuchaba de su Padre, ¿verdad? El mejor ejemplo lo tenemos en el Mesías. Y esta es una característica clara del alma redimida, hermanos, del que tiene una fe verdadera y salvadora, que tiene la voluntad de, primero, admitir las incapacidades y, segundo, de confiarse absolutamente al cuidado de Dios. Porque la autosuficiencia se opone diametralmente, es contraria totalmente a la emuná que nos muestra la Torá. Es totalmente diferente. Una persona que se cree autosuficiente está totalmente opuesta a la emuná, a la fe de la cual nos habló el profeta, a la fe a Habacuc, a la fe de la cual nos habla el apóstol Pablo. Y en el libro de Hebreos, el justo por la emuná vivirá. Y sin emuná es imposible, hermanos, agradar a Hashem. Miren esto. Sin fe, sin emuná, o sea, sin firmeza en su dependencia de Dios, es imposible agradar a Hashem. Ahora, Hashem a menudo tiene que llevarnos a situaciones desesperadas antes de que estemos dispuestos a admitir que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, cuando estemos enfrentando juicios, Hazbe Shalom, ¿verdad? Porque el Mesías también dice, no nos metas en prueba, ¿no? Cuando le enseñó a orar a los discípulos, no nos metas en prueba, ¿cierto? Pero cuando vengan estas pruebas, estas situaciones desesperadas, vienen antes, mucho antes de que estemos dispuestos a admitir que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. En otras palabras, hermanos, hay que revisar. De pronto, cuando venga una prueba a nuestras vidas, es porque quizás el Eterno quiere quebrar un área donde tú o yo, esto nadie es infalible, nos creemos autosuficientes. Cuando venga un juicio, una crisis, porque la palabra juicio en griego es crisis, hermanos, no sé si lo sabían. Juicio en griego es crisis. Cuando venga un juicio en nuestras vidas, una crisis, es porque quizás Hashem está queriendo allí quebrantar o quebrar un área donde nosotros hemos pensado toda la vida que somos suficientes. ¿Verdad? Que somos suficientes. Nuestros corazones, mentes y voluntades, allí en ese caso todavía se ven afectados, por ejemplo, por el pensamiento natural, ese yo
ese yo caído, decadente, o la carne, ¿sí? Que en la fuerza de esa tendencia, que es una tendencia a la rebelión, tiende a creer que uno puede arreglárselas bien sin Dios, y uno mismo se las cree. Sin embargo, es el Ruach HaKodesh, que es la Shejinah, la presencia del Eterno que mora en nosotros, el Espíritu, quien anima al alma redimida para enfrentar la verdad y admitirla voluntariamente. Sin Dios no puedo hacer nada. Si las dificultades entonces de la vida son las que nos llevan a este lugar de verdad y confesión, entonces ciertamente allí hemos llegado a comprender por qué daríamos gracias a Dios por tales pruebas y tribulaciones. Y nos llevan a apreciar la redención que el Eterno ha hecho por nosotros. Así como escribe el apóstol Santiago, Jacob dice en Jacob 1, 2, 4, dice 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, oiga esto, cuando se enfrenten a diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando se enfrenten a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y deja que la resistencia tenga su resultado perfecto para que pueda ser perfecto y completo sin carecer de nada. Tremendo, ¿no? Tener gozo cuando enfrentemos diversas pruebas. Eso no es nada fácil, ¿verdad? Eso no se adquiere de la noche a la mañana. Eso se adquiere ¿con qué? Con perseverancia, con emuná, con entrega total y absoluta al Eterno, con confianza completa en nuestro Padre amado, de que Él está en control de todas las cosas y que nada se le ha salido de sus manos. Con agradecimientos, Padre, gracias. ¿Qué me quieres enseñar en esta prueba? ¿En qué área estoy siendo suficiente? ¿En qué área te estoy desconociendo, Padre amado? ¿En qué área estoy desconociendo que tú tienes el control? ¿Verdad? Pero una vez entonces que el alma que pertenece al Eterno ha tenido en cuenta su inhabilidad innata, entonces esa emuná que obra en su interior hace que esa alma descanse en el todo soberano y en su cuidado que Él ha prometido. Las dos partes aquí, hermanos, van de la mano. La primera, admitir mi incapacidad y confiar en Dios, ¿verdad? Estas serían las dos partes. O sea, aquí hay que hacer una aclaración, porque en otras clases hemos enseñado, en otras parashot, hemos enseñado también que la fe sin obras es muerta, pero ese es otro tema para que no se confunda, porque allí hay un hilo muy delgado donde se puede confundir, ¿verdad? Descanso en Dios y le dejo todo a Dios y yo no hago nada. No, es que la fe y la firmeza precisamente me lleva a actuar, pero ese actuar es confiando en lo que Dios ya ha dicho. Esa es la obediencia, o sea, la emuná, la firmeza en Dios, trae obediencia. O sea, las dos no pueden ir separadas. Entonces, ahí hay que tener claro ese equilibrio, ¿verdad? Aquí estamos hablando es de redención, ¿verdad? Aquí estamos hablando es de liberarme de algo, ¿verdad? Entonces aquí nuestra obediencia, nuestra emuná parte de la confianza, la firmeza que tenemos en lo que Dios ha dicho. Dios dijo, esto es así, es así. Es así, no hay que ponerlo en duda. Entonces, estas dos cosas van de la mano. Admitir mi incapacidad para liberarme a mí mismo, ¿verdad? Y confiar en Dios. Entonces ya confiamos en Dios y viene la palabra de Dios, ¿verdad? Para salir de allí, para salir redimidos de allí, para salir de esta situación, ¿verdad? Viene la palabra de Dios, obedézcala. Obedézcala y usted o yo saldremos de esa situación, ¿verdad? Pero no es así con el incrédulo. El corazón del incrédulo, ¿verdad? De la persona que no recibe, como dice el apóstol Pablo, la verdad en su corazón, puede verse obligado a admitir su incapacidad, pero todavía habrá una falta de voluntad para entregarse a Dios y confiar en Él para su cuidado, ¿verdad? Entonces, mire que esta es una
miremos esta parte acá, porque esto puede ser incluso muy común dentro de los creyentes. Un corazón incrédulo puede verse obligado a admitir su incapacidad, ¿verdad? Y muchos, quizás en muchas áreas, sí, admitimos nuestra capacidad. Señor, no soy capaz. Padre, yo confío en usted, pero nos falta el segundo componente de esto, que es la voluntad para entregarse a Dios y confiar en Él para su cuidado, ¿verdad? Más bien el corazón incrédulo entonces se endurece en rebelión contra Dios. Hazbe Shalom no lo permita con nosotros, porque el incrédulo razona, ¿verdad? Mire lo que razona el incrédulo, que Dios ha traído arbitrariamente la calamidad, y esto incluso hasta por razones egoístas, imagínense, ¿verdad? Que Dios ha obrado arbitrariamente, ¿verdad? Que Dios ha traído esta calamidad. En fin, ¿por qué Dios hace esto? Es que Dios es injusto, es que si hubiera Dios en la tierra, y empieza ahí la retahíla de la persona a medida que se va endureciendo su corazón. Como el pecado en el que entraron, por ejemplo, Adán y Eva, Adán y Java. El corazón de la incredulidad cuestiona la bondad y el amor de Dios, ¿verdad? Y la mentira del maligno, ¿verdad? Que lo que decíamos ahora, la mentira, el engaño de hacer pasar lo falso como genuino, es la mentira, ha dicho Dios, o sea, como cuestionar lo que ha dicho Dios, como pasó como a Adán y Java, que lo recibieron como un cuestionamiento válido, el cuestionamiento válido sobre la bondad del Eterno. Dios había prohibido el árbol del conocimiento del bien y del mal por razones egoístas, o sea, llegar a pensar eso, como que Dios no quería que nosotros comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal porque seríamos dioses como Él. En fin, esa fue la mentira que les metió la serpiente. ¿O estaba Dios tratando de ocultar la verdad de Adán y Java, de que no podrían ser iguales a Él si comieran de ese árbol? Es el primer pecado, por lo tanto, fue el de la incredulidad, ¿cierto? Cuestionaron la bondad de Dios. Y el elemento central del corazón incrédulo entonces es una confianza egocéntrica basada en la sospecha de que Dios no siempre es bueno. El Eterno prohíba esa clase de cuestionamientos o de pensamientos en nuestro corazón. Pues siendo este el caso, como uno interprete las luchas y los problemas de la vida, entonces dependerá en última instancia de si uno tiene fe, emuná o no, ¿verdad? Como uno interprete las luchas y los problemas de la vida, hermanos, dependerá si uno realmente está en la fe o no. Por eso dice el apóstol que examinemos nuestra fe, si verdaderamente estamos en él o no, ¿verdad? El corazón de la emuná finalmente confiesa que incluso las tribulaciones de la vida son una señal del amor de Dios. El corazón incrédulo piensa justamente lo contrario. Esto no significa, por supuesto, que alguien que tiene una fe genuina no experimente aflicciones, la desesperación de las tribulaciones. Por el contrario, el salmista demuestra a menudo que al principio, cuando le sobrevino un problema, gritó de dolor, confusión acerca de por qué Dios permitiría tal cosa, pero inevitablemente, después de contemplar lo que sabía que era verdad, su corazón de fe, de emuná, pudo aceptar las tribulaciones de la vida e incluso ser fortalecido y animado a través de ellas. Este es el carácter de un alma redimida. Esta imagen de la redención del alma, entonces, se presenta gráficamente ante nosotros en la historia del Éxodo. Israel, que es la posesión del Eterno, es llevado por su mano a la esclavitud, miren, por la mano de Dios, porque si recordamos, cuando Joseph estaba en Egipto, él mismo le dijo a sus hermanos, tranquilos, no se atormenten, todo esto fue la mano de Dios que me trajo aquí para vida, para traer liberación, redención, para que ustedes no murieran de hambre, ¿verdad? Y se quedaron en Egipto. Miremos cómo Dios conduce sabiamente y milimétricamente todos los acontecimientos de la humanidad y del ser humano. Él es el Padre de los espíritus Él es el Padre de los espíritus de toda carne. Él controla absolutamente, maneja él no se le sale absolutamente nada de su voluntad. Incluso a través del error de los hombres, ¿verdad? Él conduce el mundo, hermanos. Es que esto es maravilloso. O sea,
llegar siquiera a una enésima vez del conocimiento de Dios es maravilloso. Cómo Dios conduce las cosas, incluso a través del error del ser humano, a través del error de los hermanos de Yosef. Ellos con los años pudieron ser liberados del hambre, de una muerte segura. Yosef fue declarado el segundo al mando de todo el imperio en aquella época. Ellos pudieron habitar en una tierra aparte, con buenos puestos, incluso puestos oficiales, cuidadores del ganado del faraón, en fin, tuvieron una cantidad de cosas. Después fueron esclavizados cuando vino un faraón que se olvidó de Yosef, en fin, y todo esto estaba bajo el control soberano de Hashem, dentro de su plan eterno. Él tiene un plan eterno que nada ni nadie, hermanos, absolutamente nada ni nadie hará que ese plan no se lleve a cabo. Entonces, esta prueba hizo que Israel se diera cuenta de que no tenía poder para superar las dificultades en las que se encontraba y que por lo tanto aquí vemos cómo él no le quedó otra sino de que clamar al Eterno, ¿verdad? Ahora, Israel habría llamado si no hubiera surgido el problema, o habría permanecido voluntariamente en medio de esa cultura pagana de estos gobernantes, renunciando a la adoración externa y completa de Hashem. Todo indica pues que Israel se habría contentado con permanecer en ese Egipto pagano, pero el amor de Hashem, por supuesto, por su pueblo, no podía permitir tal apatía espiritual, por decirlo así. Su amor por Israel entonces se demuestra en su disposición a poner a Israel bajo la vara de su castigo para que ella pueda clamar a él y experimentar el poder de su redención. Y esto es lo que decía yo ahora, son las ayudaditas que Hashem nos da, ¿verdad? Son las ayudaditas que el Eterno nos da, pero la decisión es nuestra. La decisión es si nosotros reconocemos nuestra incapacidad de ser liberados, clamar a Hashem, reconocer que Él es absoluto y soberano, y sobre todo, pues, reconocer el yugo del cielo sobre nosotros, la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Pero eso nace en cada uno de nosotros. Nosotros decidimos si lo hacemos, si lo reconocemos, o si por el otro lado lo rechazamos, pero que se nos da la oportunidad, se nos da. La imagen entonces que se nos da en el Éxodo no es solo de la mano redentora de Dios, sino también del corazón despojado de la incredulidad, ¿verdad? Faraón, en contraste acá con Moisés, Aarón y el pueblo de Israel. Por un lado Faraón y por el otro lado Moisés, Aarón y el pueblo de Israel, ¿cierto? Aquí se ve entonces la confianza, la emuná, y por el otro lado la incredulidad. Esto aquí pues vemos entonces las características del corazón natural dado a la incredulidad en el caso del faraón. Entonces en nuestra parashá, como se explica anteriormente, se enumeran las tres primeras señales y maravillas o juicios que son en favor no solamente de Israel, sino que también vemos allí el amor de Dios hacia el ser humano, ¿verdad? Entonces, vemos las tres primeras señales y maravillas que Dios envió. La primera, el Nilo y el agua en Egipto, que se convierten en sangre. Siguió luego una infestación de ranas y luego una infestación de insectos. Anteriormente, habíamos visto también la transformación de la vara de Moisés en una serpiente y su regreso a la forma de una vara, de esa misma vara. Y aparentemente había sido recibida por el pueblo de Israel como una marca de autenticidad de la autoridad y el poder de Dios que había sido delegado sobre Moisés. Y la misma señal, sin embargo, en presencia del faraón y su corte, solo produjo ¿qué? Más dureza de corazón en ellos, ¿verdad? Entonces, por un lado, ellos creyeron a la autenticidad de esa señal, ¿verdad? De esa serpiente que se convierte en vara, pero por el otro lado vemos a un faraón endurecido con toda su corte, ¿verdad? Que en vez de, digamos, humildad y reconocimiento, les produjo fue más dureza de corazón. De lo mismo puede decirse de las señales y maravillas que mostraron Moisés y Aarón, el Nilo convertido en sangre, fue una plaga devastadora.
ya que golpeó el centro mismo de la base social y religiosa egipcia, como una mujer, ¿verdad?, cuando está en su flujo de sangre, que es impura, durante 7 días, según Levítico 15 y 19, asimismo el Nilo se volvió impuro, no apto para beber, y por lo tanto el flujo de la vida de Egipto fue totalmente contaminado. Entonces, en lugar de ser una fuente vivificante, se convirtió en un hedor a muerte. Pero aunque cada egipcio no tenía nada más que sangre en los baldes y tazones de agua, los israelitas aparentemente no se vieron afectados por la plaga y tenían agua fresca para beber. Solo los pozos recién cavados o incluso los abrevaderos junto al Nilo ofrecían agua potable a los egipcios, pero no hubo humildad en el faraón y su corte. Ellos consideraron que todo era una especie de magia, ¿no?, que Moisés y Aarón habían realizado, y prefirieron intentar duplicar el fenómeno a través de sus artes mágicas, pero como la última plaga, la primera presagiaba la muerte, ¿verdad? O sea, donde hubo derramamiento de sangre, donde hubo vertimiento de sangre. La segunda maravilla eran las ranas y más ranas, ¿verdad? Y el tercero fue así, unos insectos voladores. Los egipcios entonces consideraban que la rana que vivía en el Nilo estaba conectada con el poder divino del río, como explicamos ahora, con esa diosa cabeza de rana y todo esto, y que era la diosa de la fertilidad. Y eran, por así decirlo, pues la descendencia de esta deidad. Y como tales, pues eran sagrados. Pero en lugar de darles vida y salud a los egipcios, pues trajeron, ¿qué?, enfermedades y problemas. El texto dice, en Hebreos, en 7:29, en la versión hebrea dice, que vendrían a ti y a tu pueblo y a todos tus siervos. O sea, que estas plagas vendrían a todo el pueblo y aún hasta los esclavos. En la versión en español está en 8:4. Ahora bien, aunque esto puede entenderse como sobre, o sea, que vendían sobre en lugar de dentro, la preposición aquí pues seguramente podría tomarse de cualquier manera. Es lógico que tal infestación de ranas pues seguramente haya provocado enfermedades, porque la gente pues debe haber ingerido incluso partes de las ranas. Sin embargo, en su rebelión pues los magos de Egipto se suman a la calamidad al aumentar las ranas. Y lo mejor que pudieron hacer fue empeorar la situación. Y es cuando un alma incrédula, cuando un alma dura de corazón quiere arreglar por su propia cuenta, ¿no? No reconocer su error, no es reconocer su falla, sino arreglar por su propia. También el ejemplo con el pueblo de Israel cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Recordamos allí que Moisés les dijo a ellos que no fueran a luchar contra esos pueblos, que él ni el arca estarían en medio de ellos, y ellos, para arreglar ya el desastre que habían hecho, ¿verdad?, pues se armaron de valor ahí, sí, ya cuando no era válido, se debieran de haber armado de valor antes, confiados en la palabra de Dios. Aquí se armaron de valor, pero en su propia autosuficiencia, ¿verdad?, de arreglar las cosas sin Dios, y por eso el arca no estuvo allí en medio de ellos, ni Moisés estuvo con ellos, el enviado, y por eso tuvieron allí lamentablemente una derrota triste, ¿verdad? Entonces esto hace el ser humano, este es el corazón del alma incrédula, del alma que no ha sido redimida. Incluso Moisés, quien cuidadosamente construye la remoción divina de las ranas para no dejar ninguna duda sobre el poder de quién se había hecho esto. Cuando Moisés remueve las ranas a través de la oración a Hashem, las pilas de ranas muertas causan un gran hedor en la tierra, y tales condiciones insalubres pues son precisamente lo que disfrutan los insectos, ¿verdad? Cuando hay mucha mortandad, pues los insectos están allí, las mosquitas, los gusanos. Las ranas muertas eran la carroña, ¿verdad?, perfecta para sostener gusanos, produciendo todas estas sectas voladoras que se apoderaban de la tierra, ya que el faraón pues se negó a creer y rompió su promesa de enviar al pueblo de Israel fuera de su tierra. Ahora, en esta tercera maravilla, los magos y el faraón se enfrentan a lo obvio, ¿verdad? Esta maravilla pues no podía ser duplicada por los trabajadores aquí de la magia, y de hecho era obra de Hashem.
si pudiéramos disculpar a Faraón por su incredulidad en las dos primeras maravillas, en las dos primeras plagas, no habría excusa para negar esta tercera, ¿verdad? Él y su corte pues sabían más allá de toda duda que lo que estaba sucediendo acá era la acción directa del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y es más, ellos lo reconocen. Esto es el dedo de Elohim, dijeron los magos, pero sin embargo voluntariamente le dan la espalda y caminan con evidente incredulidad, ¿verdad? Prefieren honrar ¿qué? Su corazón, como dijimos al principio. Aquí entonces tenemos en marcado contraste las características distintivas de la emuná, la firmeza en Dios versus la incredulidad. Y como tal, pues se nos da una prueba de juego de nuestra propia fe, nuestra propia emuná. La verdadera emuná en Hashem admite la incapacidad absoluta de uno y por lo tanto se vuelve a depender completamente en Hashem para la salvación eterna de uno. Una salvación que no solo tiene efectos en el Olam Jabá, o sea, en el mundo por venir, que tenemos en vista, en esperanza, sino también una salvación, una vida de salvación en el Olam Hazé, o sea, en este mundo, ¿verdad? La incredulidad entonces, por el contrario, trata de encontrar su propio camino y asegurar su propia redención. La vida de fe, de emuná, de firmeza en la palabra del Eterno es justamente lo contrario, es de humildad, mientras que la incredulidad está marcada por la autosuficiencia. La emuná, la fe dice, en mí, eso es, en mi carne no mora ni un solo bien. Romanos 7:18. Mientras que la incredulidad afirma con orgullo, ¿quién es Adonai para que yo escuche su voz? Como dice el faraón Éxodo 5:2. Entonces, solo la emuná, la firmeza en Hashem salva, todo lo demás perecerá. Que Hashem nos ayude, hermanos, Baruch Hashem nos ayude a tener esta emuná completa, como dice el apóstol Santiago, Jacob, tener esta emuná, esta firmeza en el Eterno y que toda autosuficiencia haya salido completamente de nosotros. Somos hijos de Hashem, somos su pueblo, su prado, como dice el Salmo 23, Hashem es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará, ¿verdad? Y aunque dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, imagínense lo que dice la confianza a la que había llegado este hombre, ¿verdad? Allí estará el Eterno, su vara y su callado me fortalecerán. Hashem nos ayude pues siempre a tener una dependencia completa, absoluta, a pesar de lo que vean nuestros ojos, a pesar de lo que escuchen, oigan nuestros oídos, a pesar de eso, nuestra fe, nuestra firmeza esté, no en lo que vemos ni en lo que escuchamos, sino en lo que ya Dios nos ha hablado y nos ha prometido. Bendito sea Hashem por siempre y para siempre. Amén.